el Evangelio de Juan. Vamos a leer una sección muy conocida en la cual el día de hoy no hice guía. Dije voy a predicar a predicar este relato de la vida del Señor Jesucristo, de los apóstoles, de la gente que estuvo con Él. Nada más voy a leer hasta el versículo 18 del Evangelio de Juan, y así dice la palabra del Señor en Juan 20. El primer día de la semana, María Magdalena fue temprano al sepulcro cuando todavía estaba oscuro y vio que la piedra ya había sido quitada del sepulcro. Entonces corrió y fue a donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron pues Pedro y el otro discípulo y fueron hacia el sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose para mirar adentro, vio las envolturas de lino puestas ahí, pero no entró. Entonces llegó también Simón Pedro tras él, entró al sepulcro y vio las envolturas de lino puestas ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con las envolturas de lino, sino enrollado en un lugar aparte. También entró el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque todavía no habían entendido la escritura de que Jesús debía resucitar de entre los muertos. Los discípulos entonces se fueron de nuevo a sus casas, pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó y miró dentro del sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a los pies. Mujer, ¿por qué lloras?, le preguntaron. Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto, les contestó ella. Al decir esto, se volvió y vio a Jesús. Mujer, ¿por qué lloras?, le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto y yo me lo llevaré. María, le dijo Jesús. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: suéltame, porque todavía no he subido al Padre. Pero ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y Padre de ustedes, a mi Dios y Dios de ustedes. María Magdalena fue y anunció a los discípulos: he visto al Señor, y que Él había dicho estas cosas. Padre, te pedimos el día de hoy que por tu Espíritu Santo abras nuestro entendimiento, Señor, para recibir lo que tienes para cada uno de nosotros, y que a mí me ayudes, Padre, a comunicar correctamente lo que tú quieres decir en esta parte de la Escritura. Te pedimos tu bendición y te damos muchísimas gracias por la fe viva que nos has dado para creer en tu nombre y deleitarnos no únicamente en tu palabra, sino en la esperanza gloriosa que tenemos de la vida eterna. Pedimos estas cosas y por fe las recibimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La verdad que nos alegra el día de hoy poder ver a tantas personas que nos acompañan hoy, porque lógicamente que vienen ustedes a escuchar un sermón diferente. Nosotros hemos estado predicando el libro de Hebreos, a partir de enero empezamos. Y por supuesto que habremos de hacer una pausa en el día de hoy, puesto que no únicamente aquí, sino en toda la tierra se celebra el evento más trascendental de toda la historia de la humanidad. Y les digo, me alegro, aunado a lo que les acabo de decir, por el hecho de que lo que tomó lugar ese día, a todos los que estamos aquí, nos afecta. Y nos afecta de muchas maneras muy diferentes. La verdad es que quisiéramos, de acuerdo a lo que la Escritura dice, que a todos nos afectara de la misma manera.
Dices tú, ¿cómo puede ser posible una cosa como esas? Pues la verdad es que el Señor tiene su manera de comunicarse con nosotros, nos ha revelado quién es Él por medio de la Escritura, pues la palabra de Dios dice que todo lo que está escrito ha salido de su boca, ha sido inspirado por Dios. Tenemos a los más de 40 autores que no se conocían, viviendo en lugares completamente diferentes, en años completamente diferentes, escribiendo exactamente lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque el Espíritu Santo de Dios, del libro de Génesis al libro de Apocalipsis, nos habla de una historia. La historia de su amado Hijo Jesucristo, a quien le damos todo honor y toda gloria hoy. Y espero yo que al depositar tú tu fe en la persona del Señor Jesucristo, de acuerdo a la Biblia, podremos darle la gloria juntos por toda la eternidad. Ahora, ¿por qué puedo yo decir que ojalá y a todos nos afectara este evento de la misma manera? Bueno, porque el Señor ha dejado establecido en su palabra que la resurrección de Cristo marca la pauta en la historia, pero la debe de marcar también en cada uno de nosotros de una manera personal. Voy a leer una parte del libro de los Hechos que escribe Lucas. Cuando el derramamiento del Espíritu Santo toma lugar en el capítulo 2 del libro de los Hechos, donde se cumple la profecía que una vez muerto y resucitado el Señor Jesucristo, había de enviar su Espíritu Santo, dice: vayan y prediquen el Evangelio, diciendo a toda la gente que Cristo ha resucitado. De ese momento, el capítulo 2 al capítulo 17 del libro de los Hechos, que voy a leer ahorita, han pasado aproximadamente 15 a 20 años. O sea, el libro de los Hechos, Lucas, el doctor, le tomó muchos años recopilar toda la historia, entrevistando desde María, la mamá de Jesús, a los discípulos. O sea, le tomó mucho tiempo. Y él anotaba conscientemente todo lo que el Espíritu de Dios traía a su corazón, todo lo que le comunicaban referente a lo que estaba escrito en cuanto a la muerte y resurrección de Cristo. Y esto es lo que dice. Quiero empezar con esta parte de la Escritura, a pesar de que vamos a hablar de Juan 20. Dice el capítulo 17 del libro de los Hechos de la siguiente manera: por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, no se sabían muchas cosas, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Dios estuvo hablando, ha estado revelándonos su palabra desde el Génesis, todos los libros del Antiguo Testamento, y vino dándonos esta revelación que nos llevó a tener el entendimiento que una vez que el hombre pecó en el huerto del Edén, Dios ahí mismo nos dio una esperanza. Nos dio una esperanza que habría luego de venirse a cumplir en la persona del Señor Jesucristo, que profetizó el profeta Isaías 700 años antes de Cristo. O sea, ¿cómo te explicas que una persona puede decir, y va a venir el Dios grande, nacido de una virgen? O sea, ¿cómo te explicas 700 años que una persona pueda hablar una profecía tan acertada, donde habla del sufrimiento que él habrá de experimentar en el capítulo 53, de todo lo que le hacen, el maltrato, el desprecio, la humillación, la crucifixión y por supuesto su resurrección? No únicamente el profeta Isaías, sino que vemos a un rey David 1000 años antes de Cristo hablando precisamente de la venida del Señor Jesucristo, de las cosas que habría de experimentar. Y hay varios salmos, que se le conocen como salmos mesiánicos, donde se profetiza de una manera muy exacta la venida de Jesús, el sufrimiento de Jesús. Ahí nosotros podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos prepara desde siempre. O sea, nosotros hemos venido a ser instruidos por el Espíritu Santo de Dios a través de toda la historia de que algo trascendental tendría que pasar
en la tierra para que Dios nos pudiera restaurar con Él otra vez. Habíamos todos nosotros y somos todos nosotros pecadores que necesitábamos que alguien viniera a resolver el problema que teníamos con Dios. Y el problema es precisamente que todos y cada uno de los que estamos aquí y allá afuera, en toda la historia, hemos pecado contra Dios. Necesitábamos un Salvador que pudiera venir a derrotar el poder que tiene el pecado en cada uno de nosotros. O sea, si no has pensado en esto, piensa, el pecado a la hora de que tú y yo lo practicamos en cualquiera de sus formas, tiene poder sobre nosotros. Desafortunadamente, si no lo identificamos, ese pecado nos puede hacer esclavos. Un ejemplo, el alcohol. Puedes tú empezar a tomar poquito, te va gustando, llega el momento en el que te haces un alcohólico. Las drogas, la inmoralidad, la pornografía. Empiezas con algo pequeño y eventualmente esto va creciendo y va creciendo. El coraje, la ira, el resentimiento, la amargura, el orgullo. O sea, nosotros traemos una serie de pecados que el Señor Jesucristo, a la hora de que muere en la cruz, derrama su sangre en la cruz del Calvario, y vienes tú y le pides perdón, reconoces que necesitas a un Salvador, Él te perdona, tú te arrepientes y ese pecado pierde su poder. Una vez que pierde el poder, el pecado, podemos entonces vivir para Dios. Podemos vivir sirviéndolo, conociéndolo a través de la revelación de la palabra de Dios. Pero vivimos una vida plena porque ahora tenemos esta reconciliación que Jesucristo llevó a cabo por medio de su vida, muerte y resurrección. Muy acertadamente se oró hace un momento, tú estás ahora sentado a la diestra del Padre. Entonces, tenemos nosotros enseñanza por parte de la palabra de Dios, donde una vez que hemos venido al conocimiento del Señor Jesucristo, podemos venir entonces a creer como dice la Biblia. Yo no sé si ustedes sepan, tal vez hayan leído, la Biblia dice que los diablos, los demonios, también creen, no más que ellos tiemblan. Así dice aquí. De hecho, dice que si Satanás y todos sus demonios hubiesen sabido que el Señor Jesucristo iba a resucitar al tercer día, dice que no lo hubieran crucificado. Dios les permitió. Ellos llevaron a cabo la obra. Dice, no lo hubieran hecho. ¿Por qué? Porque se levantó el Rey de Gloria a romper el poder del pecado, el que tenía sobre nosotros, el poder de la muerte que nos iría a tener en la tumba. Lo rompió al salir ahí. Él vino a librarnos del poder del maligno, del diablo. Él vino a darnos una vida que ahora puede ser guiada, llenada por la persona del Espíritu Santo que Él nos ha enviado. Por eso se decía ahorita, les conviene que yo me vaya. ¿No se has pensado que qué bueno que se fue? Porque si no se hubiese ido Él, andaríamos buscándolo, a ver dónde anda Jesús ahora en alguna parte del mundo. Ahorita Jesús está tan cerca de ti como las palabras de tu boca. Tú ahorita puedes hablar con Él inmediatamente, entrar en su presencia con reverencia, por supuesto, y tener una comunión con Él, lo cual es posible porque Jesús fue resucitado entre los muertos y ahora está vivo a la diestra del Padre. Ahora, la fe que nos debe de traer esto de leer de la palabra de Dios, de que Cristo está vivo, es que ahora podemos creer y obedecer. Como dice el capítulo 3 del Evangelio de Juan que comunicamos por lo que estamos predicando, dice, el que cree en el Hijo de Dios, tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo. Si tú crees, pero no obedeces, dice, no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, ¿cuál es mi propósito el día de hoy en esta predicación? Es llevarnos, animarnos a reconocer que aunque el sepulcro en ese entonces estaba vacío, la esperanza estaba perdida. La resurrección de Cristo es real, transformadora, y nosotros la podemos experimentar personalmente. Eso es parte del propósito de esta sección que nosotros hemos escogido el día de hoy para poder hablar y poderles repetir una vez más que de todos los líderes religiosos que han existido sobre la faz de la tierra, ninguno de ellos nunca dijo, yo soy
la resurrección y la vida. Ninguno de ellos. Todos están en su tumba esperando el día precisamente del juicio, en el que tanto Mahoma como Buda, como cualquier otro líder religioso que les digo, nunca afirmaron ser Dios, van a estar delante del Señor Jesucristo dando cuenta de todas y cada una de sus obras, a menos que depositen su fe en la persona de Jesús. Porque una vez que tú vienes y reconoces a Jesucristo como tu Salvador, tú le crees a lo que está escrito aquí, vienes y te rindes, le entregas tu vida, donde ya no es tu plan, tu deseo, tu sueño, tu ambición, el vivir para ti, tus éxitos, tus logros, tus ambiciones, sino que ahora vas a vivir para buscar cómo hacer la voluntad de Dios. Por eso el Señor Jesucristo es tan explícito cuando dice que muchos llegarán en aquel día y le dirán que han hecho muchas cosas religiosas y les dice, yo no los conozco. Dice, solamente conozco, en otra parte dice, a aquellos que han hecho la voluntad de mi Padre, la voluntad de Dios. Y está revelada aquí en la Escritura, y por ende nosotros podemos venir a ella, abordar la palabra de Dios con toda reverencia cada vez que la abrimos y pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender qué es lo que Él quiere decir aquí, no qué es lo que yo interpreto o me gusta o se me acomoda. Hermanos, la palabra de Dios viene con un propósito desde el cielo a comunicarnos la voluntad perfecta de Dios. Y nosotros tenemos por necesidad que acercarnos a ella con esa reverencia donde decimos, Señor, tú estás hablando y yo quiero poner atención, yo quiero pedir tu ayuda para que a la hora que yo vea esto y entienda esto, lo pueda poner en práctica. Ahora, en esta escena que acabamos de leer, pasan cosas con las que nos vamos a identificar de una manera, espero yo, de una manera significativa. Porque viene María Magdalena ese primer día de la semana y llega y se topa con que está el sepulcro abierto, o sea, la piedra rodada. Veo de repente fotos que ponen en Israel, donde supuestamente era la tumba del Señor, y hay que subir, así está una puerta tamaño normal, pero de acuerdo a la historia, no está así como una puerta normal. Hagan de cuenta que es como si aquí tuviéramos un agujero ahí, y la piedra se rueda, ahí se rueda. Entonces hay que meterse, hay que agacharse. Pues llega María y se topa con que está la piedra rodada. Y la cosa interesante es que lo primero que sale de la boca de ella es pensar que se han llevado a Jesús. Sale corriendo, va con Pedro y Juan, cuando leemos esta parte de la Escritura que dice, y el otro discípulo que corrió más recio, está hablando Juan de él mismo. Esta es la parte donde está hablando de él, que iba corriendo junto con Pedro, llega él después de que les dice María Magdalena que está la piedra movida, y llega Juan y llega Pedro, por lo impulsivo que era tal vez, y se asoma y ve lo que está ahí adentro. Pero luego llega Juan y se queda viendo. No sé si se fijaron ahorita que leímos aquí, dice que llegó Pedro y vio, pero no dijo nada, él no hace ninguna expresión de nada. Llega Juan y dice que él se asoma y se queda viendo, y cuando vio, dice, creyó. Esto está de llamar la atención porque nosotros pudiéramos asumir que estos hombres creían. Y la verdad de las cosas es que no podemos decir eso en este aspecto, porque luego que pasa este elemento de interacción con Juan y con Pedro, se van y se queda María llorando. Ahí se queda llorando. ¿Saben qué era lo que estaba pasando? Que ella no estaba esperando que Jesucristo haya resucitado. Porque les digo, se lo han llevado, se robaron el cuerpo. O sea, oye, espérate, o sea, digo, nosotros lo podemos ver desde este punto de vista, decir, oye, ¿estás en serio que no puedes creer esto? Pues la verdad de las cosas es que sí. Y no únicamente ella, sino mucha gente el día de hoy, donde
se les predica la palabra de Dios, se les da Biblia, la leen, pero no la creen. Les voy a leer algunas partes de la Escritura donde el Señor Jesucristo había hablado de su resurrección. Habló muchas veces. En Mateo 16:21, desde entonces Jesús comenzó a mostrar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, sufrir muchas cosas y ser muerto y al tercer día resucitar. Marcos 8:31 comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y después de 3 días resucitar. Marcos 9:11, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y lo matarán y después de muerto resucitará al tercer día. Traigo aquí una serie, dice, todo lo que está escrito por los profetas acerca del Hijo del Hombre se cumplirá y al tercer día resucitará. Juan 10, tengo poder para dar mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Jesús les estuvo hable y hable acerca de la resurrección y triste y desafortunadamente no le creyeron. No creyeron. Llega el momento en el que les dice el Señor Jesucristo a María, porque cuando se queda ahí llorando, se acerca el Señor Jesucristo y primero pensaba que era el jardinero el que cuidaba ahí. Dice María, sí. Dice, si tú sabes a dónde se lo han llevado, dime para ir por él. O sea, todo estaba esperando María, menos que hubiese resucitado. Le habla su nombre y se da cuenta que es Jesús. Y le dice, Saboni. Lógicamente lo primero que hace María es, lo abraza. Y dice, espérate, o sea, todavía hay cosas que hacer, María. Espérate. Dice, ve y dile a mis hermanos, ve, diles que aquí estoy, que he venido, que vamos a ir con nuestro Dios, ustedes son mis hermanos, yo soy su hermano. Ella va y comunica este encuentro que tienen con el Señor Jesucristo y se los dice a todos los demás, precisamente cuando se dejan venir Juan y Pedro. Pero se fijaron que cuando se asoman estos hombres, uno de ellos dice que luego vio y creyó. Y la cosa extraña es que ¿cómo puede alguien haber creído en el momento en el que se asomaron si no estaba ahí Jesús? Y pensaban que se lo habían robado. Bueno, es que la tumba no estaba completamente vacía. Estaba ahí las envolturas de la persona de Jesús. Estaba en aquello en lo que lo envolvieron y el manto que pusieron sobre su cara. Y estaban ahí. Y cuando Juan dice que lo vio y que creyó, esto lo tengo que decir con mucho cuidado porque teológicamente no hay ni la afirmación de una cosa ni la negación de otra. Lo que importa es que Juan vio y creyó, porque lo que se cree es que vio la tela en la que estaba Jesús acostado en la piedra esa. Hagan de cuenta que salió de la tela y se quedó completamente la tela de Jesús completita. O sea, a diferencia de la resurrección de Lázaro, que dijo, desatadle. La misma tela de lino se tenía que quitar. Salió Lázaro brincando tal vez, pero en la persona de Jesús estaba completa su vestimenta y su sudario estaba enrollado en un lado. Fue ahí, fíjense esto, después de tantas veces que el Señor Jesucristo habló acerca de la resurrección, estos individuos tremendos fueron a ver cómo está esta situación y no fue sino hasta el momento en el que tomaron la decisión de haber salido corriendo a irse a sumar al sepulcro que creyeron. Fue en ese momento donde aquella tristeza que los embargaba a todos, no únicamente tristeza, estaban los discípulos no únicamente llenos de tristeza, estaban llenos de temor. Dice la palabra de Dios que estaban en una casa, todos juntos, atemorizados de los judíos.
hasta que llega el Señor Jesucristo y se para enfrente de ellos y les dice: paz a vosotros. Pero aún en esa escena donde está el Señor Jesucristo en medio de ellos, no estaba Tomás. No estaba Tomás por alguna razón. Donde los discípulos, junto con este otro hombre que había caminado con ellos por más de 3 años, le dicen: hemos visto a Jesús. Y ustedes todos seguramente recordarán lo que dijo: si no lo veo, no lo creo. Estos hombres vieron a Jesús andar arriba del agua, lo vieron resucitar muertos, lo vieron hacer milagros espectaculares, impresionantes, y este hombre dijo: no lo creo si no lo veo. Pareciera que con la muerte del Señor Jesucristo, la esperanza, la fe se hubiera muerto. Estaban todos desconcertados, todos sacados de onda. ¿Qué está pasando con esto? Hasta el momento en el que Jesús empieza luego a manifestarse a cada uno de ellos, que empieza a tomar lugar en el corazón de la gente un cambio tan radical que fue lo que cambió la vida de todos estos hombres y mujeres. Que una vez que ellos creyeron a la Escritura y fueron confirmados con la persona de Jesucristo ya resucitada, sus vidas cambiaron para siempre, al grado de que todos y cada uno de los que estamos aquí somos el resultado del testimonio de todos esos hombres y mujeres. Hombres que pagaron con sus vidas y que, como tantas veces se ha argumentado acerca de si Jesús realmente murió y resucitó, hermanos, está muy sencillo. Nadie muere por una mentira, nadie. Todos y cada una de las personas que lo vieron estuvieron dispuestos a que los llevaran al Coliseo Romano, a que dieran sus vidas ahí, que los mataran, que acabaran con ellos, los persiguieron, al día de hoy todavía lo siguen haciendo. Pero hay una convicción tal en el corazón de una persona que tiene luego un encuentro con este Jesús que está vivo, que su vida no puede volver a ser igual, jamás. Fue precisamente en ese momento en donde empieza la vida de la iglesia, donde está siendo predicado el evangelio y donde está predicando un evangelio acerca de una persona que podemos decir con toda certeza el día de hoy: aquí está entre nosotros. De hecho, su palabra dice que Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Dice la palabra de Dios también en el capítulo 18 de Mateo: donde hay 2 o más reunidos en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. ¿Saben qué es la cosa tremenda de esto? Que para muchos esto no es necesariamente algo tangible, algo real. Y la revelación de la Escritura, si algo quiere cambiar en nosotros, es que veamos que a este Cristo a quien Dios ha resucitado entre los muertos, el día de hoy sigue causando un cambio radical en cada persona que tiene un encuentro con Él. Porque todos lo podemos tener. El Señor Jesucristo nos habla en su palabra y nos dice: vengan a mí, todos los que están cansados y trabajados, y yo los voy a hacer descansar. La invitación sigue activa el día de hoy, sigue estando extendida a todas y cada una de las personas que en un momento dado necesitan de Dios. Y saben, la cosa tremenda de saber que necesitamos de Dios es que mucha gente lo sabe, pero no hace nada. No hace nada. En medio de la confusión, en medio de que Jesús había muerto ahí, va María y se pone ahí cerquita donde está el sepulcro. Va a llorar, va a pagar sus respetos, como se dice en inglés, a Jesús. Y la razón es que va ahí porque lo amaba. O sea, ella tenía un amor por Jesús. Y a pesar de que no entendían las Escrituras, ella estaba ahí y el Señor Jesucristo va al encuentro. No sabía, no tenía toda la teología, no sabía ella, tal vez no había puesto atención a algunas de estas cosas que Jesús enseñó, pero sin embargo ella fue y estuvo ahí cerca hasta que Jesús la abordó a ella. Viene y la aborda y empieza entonces a pasar lo que estamos viviendo nosotros el día de hoy.
Esta experiencia en la que tenemos a estos dos hombres que vieron que Jesucristo ya no estaba ahí y que le fueron a comunicar a los hermanos, empieza toda esta situación a causar un efecto en todos ellos. ¿Cómo reaccionarían? Hermanos, les tengo que decir una cosa. Reaccionaron igual que como reaccionamos muchos de nosotros, con incredulidad. Porque no fue esta la única escena en la que podemos discernir, ver las implicaciones de que estaban batallando. Habían oído a Jesús enseñar, pero lo que estaba aquí aún no había caído al corazón. De hecho, tenemos la parte donde está el capítulo 28 de Mateo, donde está Jesús enfrente de ellos y el Señor les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. O sea, ¿por qué dudaron? ¿Por qué dudaron? Es bien glorioso el que nosotros podamos encontrarnos con individuos que en un momento dado tienen una experiencia con Cristo, que no le ponen peros ni dudan de que la palabra de Dios es verdadera. O sea, que esta palabra que está escrita ha salido de la boca de Dios y que tiene poder. Tiene tanto poder que de repente y en ocasiones escuchamos de personas que tienen un encuentro con Jesús y sus vidas son cambiadas. Estaba leyendo una historia de un hombre que lo describen como estando en un hoyo simbólico, en un agujero. Su alma muy destrozada, había perdido su familia. O sea, una situación bien difícil. Estaba en su casa él muy triste. Y empezó a buscar, andaba buscando unas fotos y se encontró una Biblia llena de polvo. Y viene y la abre y sus ojos caen precisamente en la parte donde dice, yo soy la resurrección y la vida. Sí, cuando vio eso, híjole, dice que algo sintió en su corazón. Se puso de rodillas y le dijo, Señor, si tú eres la resurrección y la vida, yo te pido que me la des. Este hombre dice, yo salí de ese hoyo en el que me encontraba, dice, para no volver jamás a él. Mi vida cambió radicalmente, mis ojos fueron abiertos, hubo en mí una esperanza nueva, un amor nuevo por Dios que yo no conocía. Y así como ese, seguramente aquí habrá mucha gente que en un momento dado también tendrán que compartir lo que el Espíritu Santo de Dios ha hecho en sus vidas. Yo te animo a que si el Señor Jesucristo es real en ti, no te quedes callado. Compártele a alguien que se encuentra en situaciones como la que acabo de compartir, porque no sabemos cómo está la gente el día de hoy en su corazón, y nosotros no podemos andar necesariamente dándonos el lujo de no compartir de Cristo. Es un privilegio, hermanos, que podamos responder a esta parte de la Escritura donde dice, vayan y prediquen este evangelio de las buenas noticias, que hay perdón de pecados, que el Señor Jesucristo te quiere perdonar tus pecados y te quiere dar la vida eterna, para que tú disfrutes de esa comunión que habrá de alegrar tu alma y de llenarla de placer, como les digo tantas veces, como ninguna otra cosa en la vida, hermanos. El libro de Job, que es uno de los libros más antiguos de la Biblia, tiene un versículo que se me hace muy impactante. Dice, así como las chispas salen del fuego, dice, el hombre nace para el sufrimiento. Tarde o temprano, independientemente de nuestro estado económico, intelectual, etcétera, etcétera, todos y cada uno de nosotros nos habremos de topar con dificultad, con sufrimiento y con dolor, pero no es igual vivirla sin Cristo a vivirla con Cristo, donde tienes tú al Consolador contigo, que te habrá de recordar que Cristo, todo lo que nos habló en su palabra y nos ha dejado aquí escrito, tiene como propósito recordarnos que su bondad es para nosotros y para su gloria, a pesar de lo difícil que puedas estar tú viviendo el día de hoy. Estos discípulos, estas personas estaban atribuladas, estaban desesperadas, estaban tristes. O sea, se acabó la esperanza. Ya no había nada más que hacer, ya se murió. Y en ocasiones les digo, pienso que hay personas que pareciera que para ellos Dios está muerto. Como que Dios no nos escucha,
como que a Dios no le interesa lo que estamos pasando el día de hoy. Pero podemos ver claramente en esta parte de la Escritura cómo Jesús extendió su mano y cómo le dijo María. Inmediatamente a esta mujer que amaba tanto a Jesús, no le importó saber si el hombre que cuidaba el terreno si le decía, déjame te digo dónde está, ella hubiera ido por él. Ella hubiera ido por él. Dice, y yo lo traigo, yo lo cargo. 100 libras de especies aromáticas fue con la que embalsamaron a Jesús. Esa mujer sabía eso. Ella fue una de ellas. Embalsamaron a Jesús y dice, donde esté yo voy por él. Y yo la pregunta que en ocasiones me hago es, cuando tú te encuentras en un momento de desesperación, de inquietud, de dolor, de falta de esperanza, o sea, ¿a dónde vas? ¿Con quién vas? ¿Con quién hablas? ¿Qué es lo que tú traes en tu corazón que le puedas comunicar al Señor Jesucristo de tal manera que sepas que de una manera real y personal, íntima, te va a contestar? O sea, eso es de lo que nos tenemos que apropiar nosotros, de saber que el Señor Jesucristo está vivo, está oyendo todo lo que estoy hablando. Está viendo mi predicación y me aterra en un momento dado estar diciendo cosas que a Él no le hacen agradables. Esa es de las cosas más tremendas que un predicador debe de temer. Que nuestro mensaje esté íntegro con lo que aquí dice. Estos hombres y mujeres vinieron a buscar estos tres y después con los que se toparon ahí, que se toparon con Tomás. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que considerar de este pasaje es que una de las cosas que nos debe de enseñar esto es, ya estaba profetizado. Ya se les había dicho muchas veces. Ya estaban salmos escritos. Traigo aquí el Salmo 16 donde dice, porque no abandonarás mi alma en el Seol ni permitirás que tu santo vea corrupción. 1000 años antes de Cristo, el rey David, inspirado por el Espíritu Santo, profetiza que Jesucristo no va a ver la corrupción. Vemos el Salmo 22 también por el rey David, lleno del Espíritu Santo, donde habla una parte de él y otra profética sobre la persona de Jesucristo, donde dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y sigue todo el Salmo 22 hablando acerca de la trascendencia de un salmo donde explica con detalle, tal vez con más detalle que en todo el Nuevo Testamento, de cómo estaba Jesús físicamente. Pero el Salmo 22 termina hablando de la gran gloria que habrá de venir luego que el Señor Jesucristo resucite de los muertos. Dice, porque el mensaje del Cristo que ha resucitado será enseñado por todas las generaciones hasta que Él regrese. Todas y cada una de ellas estaban ahí ya profetizadas, ya estaban enseñadas, ya se les había dicho qué era lo que iba a pasar después de 3 días y aún así no lo creyeron. Por eso la tristeza el día de hoy de que hay Biblias en todas las casas. Ese libro sigue siendo el libro más vendido sobre la faz de la tierra. No sé qué tantos años tiene esta estadística, pero es el libro más vendido sobre la faz de la tierra. Y la pregunta es, si es el libro más vendido y tanta gente tiene Biblias, ¿por qué tanta gente ignora lo que ahí dice? Pues por la sencilla razón de que no la creen, no le dan la importancia que le debemos de dar, puesto que es la palabra de Dios. Entonces, tiene que pasar algo en tu vida, como lo que pasó en la vida de estos individuos que fueron a constatar que efectivamente ya no estaba ahí el cuerpo de Jesús y que dijeron, si alguien se lo hubiera querido robar, los lienzos no se hubieran quedado ahí. Se hubieran llevado el cuerpo con la persona completa de Jesús. Todo envuelto, pero estaban ahí. Entonces la pregunta es, ¿y nosotros? Nosotros tenemos que ver para creer.
Eso fue lo que le dijo el Señor a Tomás. Dice, ¿por qué has visto, crees? Y le dijo, no seas incrédulo, sino sé creyente. Nosotros estamos invitados por el Espíritu Santo de Dios a creerle. A creerle. Y una de las cosas que quiero yo traer a ustedes en esta mañana es la importancia de que nosotros, a la hora de que nos acerquemos a la palabra de Dios, si no la creemos, le pidamos a Dios ayuda para creerla. Porque el Señor Jesucristo, no únicamente a sus discípulos que les citó prácticamente todos los profetas del Antiguo Testamento, la ley, los salmos, o sea, todos, queda un elemento que nosotros tenemos que ponerle mucha atención, porque ya vimos que si a estas personas que anduvieron con Jesús batallaron para creer, ¿cuánto más pudiéramos batallar nosotros? Pero Jesús en varias ocasiones dice lo siguiente. Dice, ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre? ¿Cómo entraron al templo y comieron los panes que no debían de comer? Mateo 12:25 le dice, ¿o no habéis leído cómo en la ley el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Ellos podían entrar en el día de reposo y no tenían culpa, nadie podía entrar. Cuando los niños se aclaman a Jesús en el templo y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí, les dice, ¿nunca habéis leído que de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza? Jesús les está diciendo, ¿no has leído esto? La parábola de los ladrones malvados, Jesús les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿No leíste eso tampoco? A los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos, a la élite religiosa de aquellos entonces, Jesús les dijo, ¿no han leído? A eso se dedican. Ustedes son los conocedores de la Biblia. Dice, ¿no han leído? Dice, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿No habéis leído que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo? Hermanos, tenemos la palabra de Dios y muchos oímos la palabra de Dios. Pero la verdad es que no son todos los que creemos la palabra de Dios. Está una escena donde va Jesús por el camino de Emaús y van dos hombres ahí hablando acerca de lo que había pasado y Jesús se pone enseguida de ellos y lógicamente el entendimiento de ellos estaba velado para que no supieran que era Él y les dice, ¿de qué cosas habláis? ¿De qué cosas hablan? Y voltea uno de ellos y le dice, ¿eres tú el único que no sabe lo que ha pasado? Y le dice, ¿qué? ¿Qué ha pasado? Pues este que creíamos que era el que habría de venir a libertar al pueblo de Israel de sus pecados, le empiezan a decir, está Jesús escuchándolos y les dice, tardos de entendimiento y duros de corazón, que no habéis creído la Escritura. Hermanos, así como estas escenas de estos hombres que anduvieron con Jesús viendo cosas tremendas, incomprensibles, está esta gente con el corazón endurecido. De tal manera que no pueden creer que lo que se había profetizado por los profetas y que se había hablado una y otra vez en tantas partes de la Escritura, estos individuos hagan de cuenta que nunca les dijeron nada. Estaban estos hombres buscando cómo de alguna manera explicarle a Jesús que todas sus esperanzas se habían acabado. ¿Saben? Está esta parte de la Escritura, aquí mismo en el Evangelio de Juan, donde el Señor Jesucristo habla con ellos y les dice qué es exactamente qué es lo que tienen que hacer, de ir y ver, que todo el mundo sepa
acerca de esta salvación tan grande. El problema ha estado en que así como ellos, el día de nosotros, hoy celebramos un evento tan glorioso, tan majestuoso, tan lleno de júbilo y de gozo, pero muchas vidas siguen sin cambiar. Les voy a decir por qué, y con esto quiero cerrar. A la hora que nosotros no creemos lo que está aquí escrito, estamos poniendo en tela de juicio el carácter de Dios. Así como ellos. ¿No le creyeron? ¿No creyeron? Hasta el momento en el que vieron algo. Yo les tengo que decir a todos ustedes el día de hoy que nosotros ya no tenemos nada que ver. Ya no tenemos nada que ver. Estos vieron milagros. Vieron la repartición de los panes y de los peces. Vieron a Jesús ser transfigurado delante de ellos, brillando como el sol. Y no creían. Yo digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa aquí en el corazón? Bueno, que estamos dudando de la palabra de Dios. Y no le estamos creyendo de tal manera que a la hora de que nos acercamos a ella y la consideramos, todavía éramos, hijo, me estará escuchando el Señor. Le interesará lo que estoy pasando al Señor. Hermanos, cualquier tipo de cuestionamiento a la palabra de Dios es una ofensa a Dios. Es una seria ofensa a Dios. Que nosotros el día de hoy podamos estar celebrando esta gloriosa resurrección y aún así muchos no hayan oído hablar a Jesús como lo oyó María. Oyendo lo que le dijo Raboni, o sea, Señor, Maestro, o sea, ese desborde de amor por parte de ella nos debe de caracterizar también a nosotros, hermanos, porque está vivo, porque está presente en cada uno de aquellos que le clamen y le pidan perdón y se arrepientan. Jesús quiere inmediatamente otorgarte un perdón y darte la vida eterna. Termina este capítulo donde dice en el Evangelio de Juan, versículo 20-30, dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Estas cosas se han escrito para que creyendo tengamos vida eterna. Si tú no la tienes y la quieres conocer, aquí está. Es cosa nada más de que tú le digas, Señor Jesucristo, yo quiero creer, como ellos creyeron. Que me permitas disfrutar de esta vida eterna que aquí está prometida. Yo te pido el día de hoy ayuda. Los discípulos le pidieron ayuda. Yo no veo por qué tú y yo, si estamos faltos de fe, no le pedimos ayuda. Hermanos, está cerca de tu boca, dice, que si confiesas que Jesucristo fue levantado de entre los muertos, serás salvo. Si tú dices, yo creo que Jesucristo fue levantado de los muertos, yo voy a ser salvo y lo voy a confesar y lo voy a publicar y le voy a decir a la gente que no sabe qué onda con Dios, que Cristo está vivo y que ahora vive en mí, que vive en cada uno de nosotros y nos ha dado la esperanza que necesitamos para esperarlo por segunda vez. Porque así como dijo que iba a morir y a resucitar, y sucedió, yo sé que mucha gente el día de hoy no cree que va a regresar, pero va a regresar. Te quiero animar a que inclines tu rostro y que oremos. Padre, el día de hoy queremos, Padre, darte primero que todo gracias porque tú entiendes perfectamente que en ocasiones es difícil creer, Señor. Que en ocasiones se batalla por las circunstancias de nuestras vidas, como lo que vimos aquí con María llorando, Señor, turbada, triste, pero que tú estás tan cerca de nosotros y que tú deseas manifestarte de una manera gloriosa, de tal manera que en tu nombre tengamos vida y vida eterna. Señor, que el día de hoy no salga nadie de aquí sin una convicción tal
que pueda creer que tú estás vivo, Jesús, que tu palabra es verdadera, que ya está hablada, ya se nos dio, y que lo único que tenemos que hacer es creerla. Padre, pedimos tu bendición y te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén.